Hello and welcome back to the Super Camaradas channel. If you're watching this, it's because you're interested in the Spanish language, and I promise that you will learn something new, so stay tuned until the end. In today's video, we review which is the best method that we can use to learn a new language. Cuando estás aprendiendo idiomas, estás buscando la mejor manera para comenzar. O inconscientemente ya lo estás haciendo con el método traducción y gramática. Pero te has puesto a pensar cuál es el mejor método. A lo largo de la historia se han creado diferentes y diversos métodos con la intención de hacer más sencillo el proceso de aprendizaje de idiomas, de los cuales destacaremos los siguientes. El método de gramática y traducción se considera el más tradicionalista empleado en la enseñanza de lenguas extranjeras, principalmente lenguas clásicas. Se trata de un enfoque deductivo en donde primero se enseña la teoría por medio de la memorización de reglas gramaticales, vocabulario y después se pone en práctica con ejercicios de traducción de oraciones y textos. Algunas de sus características principales son: primera, mantiene una relación estrecha con la lengua materna ya que a esta se realizan las traducciones de la lengua que se está aprendiendo. Segunda, su foco principal es la memorización de vocabulario a partir de listas extensas que facilitan la traducción de oraciones y textos. Tercera, no tiene como objetivo la comunicación, pues se reduce al aprendizaje de una lengua meta a partir del conocimiento impartido en la lengua materna. Es así que el aprendizaje de lenguas puede verse reducido al basarse en el léxico y gramática, ya que en procesos tan sencillos como el aprendizaje de una palabra no se tiene en cuenta el contexto en el que se aplica para reconocer su significado o los significados que podría tener, sino que pasa a suponer lo que significa, negando su lado práctico tan importante como la semántica a la hora de aprender una lengua. Método directo. Toma lugar a finales del siglo XIX en manos de Lambert Sever y Maximilian Berlitz, quienes pusieron este método en práctica en sus respectivas escuelas. En el método directo se aborda el aprendizaje de idiomas de una manera monolingüe y con los principios de aprendizaje aplicados de la forma en que adquirimos nuestra lengua materna. Las condiciones ideales para el desarrollo de este método son: primera, profesor nativo de la lengua meta; segunda, uso exclusivo de la lengua meta para el aprendizaje de la misma. Esto quiere decir que el vocabulario lo aprenderemos a través de definiciones y ejemplos. Tercera, si el estudiante presenta inconvenientes o dificultades para entender los conceptos con su definición, podemos recurrir a imágenes, dibujos, mímicas que nos ayudarán a entender este concepto. Cuarta, enseñanza inductiva de la gramática. Esta se plantea a través de preguntas formuladas en la lengua meta, donde se da una estructura correcta y otra incorrecta, las cuales harán reflexionar al estudiante y este deberá acertar, por consiguiente, aprenderá la gramática de una manera inductiva. Se decía que este método carecía de fundamentos teóricos y metodológicos, debido a que este no contemplaba la naturaleza de la lengua meta, ni tampoco la teoría del aprendizaje de la misma. En conclusión, este método basa su aprendizaje en tres pilares: la imitación, en cuanto el estudiante ejecutará los fonemas, frases y vocabulario basado en lo que escuchó del hablante nativo; la asociación, debido a que de esta forma expandiremos nuestro léxico; inducción, ya que extraeremos la gramática a través de la práctica mediante ejemplos y preguntas. Así podemos ver que este método comparte muchos fundamentos con el método que veremos a continuación. Pero momento, esta no es la primera vez en la historia en que alguien se planteó que la mejor forma de aprender una lengua es de una manera monolingüe y usando la misma para el aprendizaje. En el siglo XVI, por ejemplo, Michel de Montaigne fue encomendado a un guardia que se dirigía a él en su primer año de vida en latín, debido a que su padre quería que éste aprendiera la lengua. Aquí podemos ver estos principios aplicados en la vida real. Por último, en el siglo XIX, el profesor Stephen Krashen, psicólogo y doctor de lingüística de la Universidad del Sur de California, quien en las últimas décadas estableció una hipótesis que son fundamentales para entender el proceso del por qué un idioma es adquirido al escuchar y leer. Esto es el método input. ¿Cuál es la verdadera teoría de este método? La verdadera adquisición de un idioma no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento donde la habilidad para hablar surge tras haber desarrollado la habilidad auditiva durante bastante tiempo. Un idioma se adquiere cuando se entienden los mensajes que se reciben. El mérito de Stephen Krashen es lo obvio. La única forma de aprender a hablar
es escuchar y conversar. La única forma de aprender a escribir es leyendo y practicando. Y todo ello sin presión, adquiriendo la lengua con todo lo que te gusta. Krashen afirma que la capacidad de usar una lengua se adquiere inconscientemente tras comprender los mensajes. Por lo que en este punto te estarás preguntando, pero ¿y entonces cuál es el mejor método que podemos utilizar para aprender un idioma? A lo que deberemos responder y concluir. No existe el mejor y único método que puedas utilizar para aprender un idioma. Existen métodos, los cuales serán más o menos efectivos dependiendo del momento por el cual estemos pasando. Por lo tanto, en Supercamaradas te recomendamos tener esto en cuenta para sacar el máximo provecho de cada uno de los métodos, técnicas y recursos que existen. Al seguir nuestro canal, tendrás acceso a las formas más efectivas y sencillas de poner en práctica los diferentes métodos dependiendo de tu situación actual de aprendizaje. Por lo que tú serás el conductor de tu propio viaje de aprendizaje y nosotros seremos las herramientas necesarias para llegar a tu destino. Para concluir, nos gustaría agradecerte por haber visto el video. No olvides pulsar el botón rojo de aquí abajo para suscribirte y dar un like para apoyar nuestro contenido. Queremos saber qué método has usado y cuál método te ha parecido el más acertado. Queremos leerlo en la caja de comentarios. Nosotros continuaremos subiendo contenido gratuito para todos aquellos que deseen aprender el español en todas nuestras plataformas: TikTok, Instagram, YouTube y próximamente nuestro podcast en Spotify. Para todos aquellos que deseen contribuir a nuestro proyecto, aceptaremos donaciones en PayPal. Para todos aquellos que quieran contribuir en nuestro Patreon, recuerden que estaremos subiendo contenidos exclusivos. Podrán encontrar toda esta información en la descripción del video. Muchas gracias por ver el video nuevamente y nos vemos en la próxima. Un saludo, camarada.